Hola, ¿qué tal, Lourdes? Buenas, Fran, María, Hola, Paula. ¿me Buenas tardes escuchas? a todos. Sí, perfectamente. Ah, vale, vale, que no sabías. Vale, vale. Un poquito Buenas tardes, chicos. Un segundito y empezamos. ¿Se escucha bien? ¿Se oye? Sí, se oye. Perfecto, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Ya son justo las 4 de la tarde. Agradeceros a todos que hayáis conectado. Hemos hecho desde docentesopositores.com pues una breve presentación desde un punto de vista normativo y técnica para ayudaros a todos aquellos que hayáis superado el proceso de concurso de oposición en el año 23-24 y que ahora estáis en el periodo de práctica. Si os parece, lo que vamos a ver hoy es, digamos, una visión global de lo que se recoge en la normativa. De esta información la tenéis ya recogida también en los diferentes sindicatos y hay, creo que también algún organismo, incluso en vuestros centros, habrán dado información de cómo proceder en la fase de práctica. Y esa parte normativa, que la podéis ver en cualquier lugar y yo creo que el propio hoja también lo podéis analizar. Vamos a ir rapidito, ¿vale? Resolviendo todas las dudas que queráis para entrar después en la presentación del proyecto, que yo creo que es lo que os más interesa, puesto que es lo que tenéis que entregar antes creo que es la fecha del 11 de octubre, ¿vale? En primer lugar, bueno, agradeceros a todos que hayáis conectado. Es simplemente una ayudita, un último empujón que os damos, tanto a la gente que ha sido alumno nuestro en la academia como cualquier otro que le pueda ser de interés. Y comentaros que una vez ya que terminemos el webinar, como también tenéis en la dirección de la academia y demás, si necesitáis alguna ayuda o necesitáis información sobre la propia fase de práctica, pues simplemente tenéis que escribiros y listo. Os explico también un poco el procedimiento digamos, de organización del webinar. Básicamente, cualquiera que quiera participar, pues simplemente le da la barra espaciadora, puede participar o bien lo podéis hacer directamente por el chat, ¿vale? Y ya directamente ahí yo os contesto, ¿vale? Hay cuestiones que dentro de la normativa son ambiguos y no puedo daros a lo mejor alguna respuesta precisa, pero sí os puedo daros alguna interpretación de cómo lo organizaría yo, ¿vale? Si os parece, chicos, comenzamos con el webinar. En primer lugar, el webinar, chicos, tiene una duración aproximadamente hasta del 1 de septiembre al 20 de diciembre. Y tenéis, en caso de incapacidad temporal, es decir, aquellas personas que por alguna razón, bien atribuible al desarrollo de la función docente o cualquier otra que haya tenido alguna lesión o accidente, pues se necesitaría, en este caso de que se le pueda demostrar esa incapacidad temporal, tiene pues al menos 3 meses de servicio. Y el caso de la maternidad o paternidad, pues necesitaría al menos cumplirlo con 2 meses y un día de servicio efectivo para que podrías superar, digamos, uno de los requisitos clave para poder desarrollar esta fase de práctica. De la misma manera, hay unas comisiones de evaluación dentro de los centros, donde la presidencia suele recaer en el inspector de referencia del colegio. Por lo tanto, ellos tienen una actuación homologada que van a desarrollar con los alumnos en práctica que tengan en los centros de referencia. Y dentro de esa comisión de evaluación queda todo a nivel local, junto con el director o directora del centro y un personal funcionario de carrera, que normalmente suele ser elegido o esa persona se presenta voluntaria. ¿Vale? Puede o no coincidir con vuestra especialidad. En muchos de los casos, pues se determina en las funciones de las comisiones de evaluación, que en este caso es evaluar, como no puede ser de otra manera, al funcionario en práctica, realizar un asesoramiento metodológico, técnico y administrativo del funcionario en práctica. En este caso, cuando hablamos de asesoramiento metodológico, nos remitimos tanto a la normativa como los acuerdos alcanzados en el proyecto educativo. Y a nivel técnico y administrativo, pues entendemos que esa parte queremos que la pues, vayáis escribiendo cuando forméis parte tanto de los equipos docentes como de los equipos de ciclo en primaria o departamentos de secundaria, los ETCP y en todos los casos pues, también cuando sois miembro de pleno derecho, pues tanto de los claustros y en algunos casos consejo escolar, ¿vale? Entonces, asesoramiento, esa función de asesoramiento que tiene también la inspección, también se desarrolla a través de esas comisiones de evaluación. En este caso, las funciones que tienen esas comisiones, elaborar algún informe preceptivo, recordar que dentro de la función en práctica, pues se van a evacuar una serie de informes que van a ser determinantes para que la fase de práctica sea consolidada como acto. Y en la misma comisión, pues tiene que valorar el proyecto de trabajo y la memoria final, que después veremos,
y lo eleva a la Comisión Provincial de Coordinación y Seguimiento para tener una estadística de que funcionarios en práctica van a superar el proceso. Aquí sí me gustaría comentar varias cuestiones por experiencia también como tutor de funcionario en práctica, y es que esto es, digamos, un tipo de fase de práctica que es sencillo superarla. Es decir, no hay que ponerse nervioso, hay que ser una persona simplemente pues que cumpla los requisitos que vamos a ir viendo a lo largo de la exposición, y sobre todo también creo que el opositor tiene que, perdón, el opositor, el funcionario en práctica tiene que intentar no meter la pata. ¿Qué es no meter la pata? Hay que intentar no llegar tarde al colegio, hay que intentar participar de la vida del centro, hay que intentar conocer los documentos del centro, especialmente los planes de convivencia, porque muchos exopositores y gente que está funcionario en práctica y accede por primera vez al centro, aunque hay otros que ya han sido interinos otros años, tienen que tener bastante control de la situación, no solo en tu quehacer docente, sino también especialmente cuando estás siendo evaluado. Entonces, hay una serie de elementos que a lo largo de los 4 o 5 años que he estado como tutor de práctica, que sí me he encontrado casos muy puntuales y casos aislados de gente pues, que llegaba tarde, gente que no se comprometía con el centro, gente que ponía pegas a, digamos, a actividades de participación en el centro, como actividades complementarias, participación en proyectos, y creo que todo eso son malas decisiones de cara a obtener una evaluación positiva. La fase de práctica es una fase que está muy pautada, que requiere también, en este caso, la elaboración de informes, además del proyecto, y que creo que después del camino y de las dificultades y sobre todo lo complicado que es superar un proceso de oposición y obtener plaza, creo que esta es una de las recomendaciones más importantes que os puedo hacer. Que vayáis en la línea pedagógica del centro, que conozcáis muy bien el plan de convivencia, que no tengáis grandes conflictos con los alumnos, a veces son inherentes a la propia acción docente, sobre todo porque hay muchos alumnos que dan mucho ruido y muchos problemas. Dominar bien todos los aspectos legales, y eso incluye tanto lo que es la propia norma a la hora de hacer las diferentes situaciones de aprendizaje, como también la norma del propio centro, puesto que en el propio centro hay una serie de procedimientos a la hora de aplicar medidas preventivas en la aparición de problemas de convivencia, como medidas rehabilitadoras en el caso que se sucedan. Entonces, creo que es importante que esos aspectos los tengáis controlados, al menos durante el proceso de evaluación, aunque eso lo vais a tener que controlar prácticamente durante todos los años que estáis trabajando. De la misma manera, pues el tutor cumple una serie de requisitos, a vosotros os da un poco igual porque no lo vais a nombrar vosotros, lo nombra la propia comisión, y en este caso pues colaborará en la elaboración del proyecto de trabajo, os va a asesorar y además va a realizar observaciones de vuestra práctica docente. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que si tú tienes buena sintonía con el tutor de práctica, atiendes a todas sus recomendaciones, porque una de sus funciones es el asesoramiento, después todo es mucho más sencillo, porque normalmente la gente siempre quiere ayudar, pero tenéis que alinearos también desde un punto de vista pedagógico y organizativo con la persona que también está haciendo esa labor totalmente altruista de tutor en práctica, ¿vale? Por tanto, eso va a caer seguramente en las jefaturas de los departamentos en el caso de secundaria, y en las coordinaciones de ciclo, normalmente en la etapa de primaria. En todos los casos, pues tener una buena relación con el tutor va a ayudar a que el asesoramiento y sobre todo la elevación de informes del alumno en práctica pues sean positivos. La inspección tiene también una función de supervisión y asesoramiento. Mantendrá una reunión, normalmente suele ser con el director y el tutor en prácticas de forma individual, y muchas veces cuando los inspectores tienen demasiado trabajo, demasiado maestro, profesor en práctica, ni siquiera se llegan a reunir con ellos, ¿vale? En mi caso, por ejemplo, cuando yo he estado como tutor y después como alumno en práctica también, a mí el inspector ni me vio, y después yo solamente he tenido una reunión de los 4 o 5 años en los que he estado con los alumnos, ¿vale? Normalmente está el desarrollo de estas reuniones, ¿vale? Se van a desarrollar desde el 11 de octubre, es decir, que coincide con la entrega final del proyecto, hasta el 22 de noviembre, en este caso 2024, ¿vale? Que se realizará la visita final. Al final, el inspector lo que va a chequear a través de su actuación homologada, porque se han cumplido todos los trámites que vienen recogidos en la propia normativa. Recordar que la función de la inspección educativa es el asesoramiento y también la supervisión de que el proceso se está llevando acorde a derecho, ¿vale? Eh, si os parece, chicos, yo creo que esta es la parte más importante. Vamos a repasar brevemente la escasa información que viene recogida en el BOJA, porque no hay más información. Y a partir de aquí he elaborado un documento que, si quieres, después lo podemos compartir a través del correo, y donde
si yo tuviera que elaborar el proyecto de trabajo, qué punto, qué apartado y qué extensión tendría, ¿vale? Os recuerdo que tenéis un poquito menos de un mes para entregarlo y en este caso, pues tiene que ser un proyecto donde tampoco os compliquéis demasiado la vida. Ahora veremos cómo podemos simplificarlo. Y sobre todo creo que tenéis que cumplir los puntos que se recogen aquí porque tened en cuenta que en cierto modo vamos a trabajar o este proyecto va a ser evaluado por personas que tienen una plantilla delante y que realmente lo que van a evaluar van a ser los apartados, digamos, que vienen recogidos en la propia norma. Es decir, que hay muy poca margen de creatividad por parte del evaluador y por extensión creo que ese margen de creatividad tiene que estar bien reducido por parte del alumno que está en fase de práctica. La fase de práctica, si el docente no se sale del redil, normalmente debe prosperar. Sí es verdad que algunos años hemos recibido algunos proyectos de trabajo que eran muy pobres. Se notaba poca orientación digital por parte de la persona que lo realizaba y también un escaso conocimiento de cómo funciona un centro escolar. Entonces, ha habido casos que se les ha echado para atrás el proyecto y se les ha pedido que lo repita. Otra cosa diferente es que en el proyecto de trabajo, si lo supervisa antes, en este caso en la comisión, pues puede darte propuestas de mejora, que eso es lo más habitual en todo y cada uno de los documentos. Siempre va a haber propuestas de mejora. Los hay en los planes de centro, los hay en los proyectos educativos, los hay en las memorias, en todos lados. Y eso no forma parte de ninguna causa atribuible a la falta de competencia del maestro en práctica, sino que es más bien un enriquecimiento a futuro de ese proyecto de trabajo. El proyecto de trabajo tiene, digamos, grandes 5 líneas. Un fundamento pedagógico. Cuando hablamos de fundamento pedagógico, estamos hablando de digamos, de las características que deben recoger el documento desde un punto de vista de la aportación epistemológica de las áreas. En segundo lugar, ese fundamento pedagógico tiene que venir de la psicología evolutiva, que aporta también lo que puede hacer un alumno en función del rango de edad en la que se encuentra. Y también la fuente de esa fundamentación pedagógica viene de, digamos, la innovación pedagógica también y de las tendencias que impulsa la propia normativa que se deben desarrollar en los centros escolares. Por ejemplo, dentro de esos fundamentos pedagógicos debería incorporar el diseño universal de aprendizaje, debería incorporar el aprendizaje basado en proyectos, debería incorporar digamos, el análisis de las características evolutivas del alumnado, deberíais también incorporar en cierto modo algunas propuestas de innovación y todo eso tiene que estar casado o cuadrado con el plan de centro del proyecto educativo. Eso lo vamos a ver ahora, ¿vale? Significa que si el plan de centro, a través de su proyecto educativo, que es el documento pedagógico de referencia, ha concretado una serie de actuaciones en relación a la organización de los contenidos, línea de actuación pedagógica, de planes de convivencia, planes y programas que está escrito el centro, deberíais recogerlo dentro del proyecto. Se trata de que el opositor en la fase de práctica sea capaz de hacer un análisis de las concreciones que se han hecho a través de los documentos del centro y le añada algunos fundamentos básicos que vengan recogidos bien en la psicología evolutiva o bien en otros autores que impulsan renovaciones pedagógicas que son interesantes y que en cierto modo se espera también de los futuros funcionarios. El segundo punto es muy sencillo, es muy similar a la unidad didáctica que habéis presentado en la oposición. Creo que todos los que estáis escuchando esta charla domina perfectamente el marco curricular que va desde la LOE, los LOE, hasta pasando por los grandes reales decretos, después la normativa autonómica, que creo que es la primera vez en la historia que la Orden 30 de mayo coincide desde infantil a primaria a secundaria, pues tendréis que hacer un recorrido normativo. Ahí si queréis podemos hacer un repasito antes de marcharnos para que de alguna forma el inspector, que ese sí domina muy muy bien la normativa, el director, que también debe dominarla, también vea que sois personas que domináis muy bien el marco normativo, tanto fundamental, como son los reales decretos, las leyes básicas, leyes ordinarias, y también la normativa que regula pues, la convivencia o la normativa que regula los planes de igualdad, etcétera, etcétera, para que vuestro proyecto de trabajo tenga un buen sustento normativo. Eso le va a gustar mucho a la inspección porque la inspección, una de sus funciones fundamentales es garantizar el cumplimiento de la normativa y por tanto deben dominarla. En cierto sentido, también es importante que citéis la normativa de organización escolar, que para los casos de los IES es el 327/2010 y en el caso de los centros de infantil y primaria es el 328. Habría que añadirle también la orden del 20 de los horarios y es una orden que complementa a la anterior. Y dentro de la organización escolar también podéis meter algunas innovaciones, como
aquellas que regulan los protocolos de convivencia, especialmente de acoso, maltrato y también en los casos de atención a la diversidad de género del alumnado. Podéis incorporar también la normativa de igualdad. Yo incorporaría también la normativa vinculada también con las actividades complementarias y extraescolares y quizás, no sé, alguna normativa de competencia digital, de protección de los derechos del menor. Creo que son las normativas básicas que regulan la organización escolar. Después tenemos otras normativas de carácter supletorio, sobre todo las que están relacionadas con las que vienen del Código Civil, Código Penal, ¿vale? Que también es necesario conocerlas, pero que tienen muy poquita aplicación. Código Penal, no, perdón, Código Civil, en el caso que el docente tiene que actuar como un buen padre de familia, especialmente pues, en la dispensa de medicamentos, especialmente también pues, en la actuación ante accidentes y lesiones, ¿vale? Así que después esto lo concretamos un poquito más y si tenéis alguna duda yo os echo un cable. Después tendréis que hacer un pequeño análisis del contexto del centro y del aula. El contexto del centro es bastante sencillo porque lo vivís día a día. Es raro encontrar un plan de centro que tenga hecho un buen análisis del contexto, pero si vuestro director o directora del centro ha presentado un proyecto de dirección hace poco, seguramente lo haya hecho, se lo podéis pedir. La adaptación al contexto básicamente es analizar pues, el nivel de estudio de padres y madres, el nivel de estudio de hermanos. Es muy importante entender que si tu hermano va estudiando, las posibilidades de que tú estudies son más altas. También son interesantes qué instalaciones recreativas, deportivas, culturales hay alrededor del centro para aprovechar el centro como fuente y como recursos básicos. Creo que es importante también analizar los datos de inmigración que puede haber en el centro escolar, perdón, en el contexto del centro escolar, sectores productivos, ¿vale? Colaboración con instituciones, por ejemplo, si hay alguna asociación de defensa de la naturaleza o si existen diputaciones o ayuntamientos donde se pueden establecer lazos de unión, son elementos también muy interesantes. Y dentro del aula, yo intentaría, dentro de la asignación de horario que os han establecido ya y que todos ya tenéis, elegir un grupo clase, ¿vale? Aquí va a diferir un poco entre los casos. Si es un maestro de primaria, pues está claro que va a tener muchísimas horas y si es un maestro especialista, pues a lo mejor va a tener 2, 3, 4 horas, dependiendo un poco del tipo de área a la que estéis habilitados para impartir docencia, ¿vale? Y después viene este que era apartado, que me ha escrito muchas veces, mucha gente, sobre el apartado de, digamos, el tema de la propuesta didáctica específica. Ellos, chicos, os están planteando un tema que ellos llaman propuesta didáctica específica. A la administración le encanta jugar siempre a la ambigüedad en la norma. Entonces, yo os voy a dar mi interpretación. Por supuesto, mi interpretación no vale absolutamente nada en relación a la información que os pueda dar la comisión de evaluación, que es la que manda, ¿vale? Entonces, si la propuesta didáctica o el proyecto, perdón, tenéis que entregarlo antes del 11 de octubre, es decir, nos falta un poquito menos de un mes, yo me centraría en hacer una propuesta didáctica más o menos indicada, ¿vale? Es decir, yo lo que haría, si fuese vosotros, una de las propuestas didácticas es la unidad que yo ya he defendido en mi oposición e intentaría, ahora lo vamos a ver, realizar una propuesta didáctica con un máximo de 2, 3 situaciones de aprendizaje que queden más o menos relacionadas, de tal manera que compartan elementos curriculares. Por ejemplo, si yo voy a hacer una propuesta globalizada para primaria, donde van a estar las áreas de matemáticas, de lengua, de conocimiento del medio y educación artística, pues yo voy a intentar utilizar los mismos elementos curriculares o similares en las 2, 3 situaciones. Aquí sí digo que os doy mi opinión, pero ya os digo que la norma no está concretando nada en absoluto. Dejaría actividades tipo indicadas y después las propuestas de evaluación van a ser similares entre todas las unidades, porque los docentes no estamos variando continuamente los instrumentos. Yo puedo tener mi cuaderno del alumno, puedo tener mi cuaderno de Séneca, puedo tener una rúbrica, después puedo tener a lo mejor una diana y yo la voy a mantener durante todo el trimestre. Es decir, que se pueden repetir instrumentos de evaluación. Otra cosa diferente, que a lo mejor el inspector te diga, oye, es que usted no está variando los instrumentos de evaluación entre las unidades, ¿no? Y en este caso, pues una propuesta de mejora, con lo que no hay ningún problema. La norma dice, la orden 30 de mayo, que los instrumentos de evaluación deben ser variados. Por tanto, yo creo que la concreción curricular la parte que podríamos decir de valoración del aprendido, yo lo intentaría hacer similar. Intentaría hacer una propuesta didáctica donde cada unidad ocupe como máximo, ahora lo veréis, pues aproximadamente una carilla y media o dos como mucho, ¿vale? Y las actividades se van dejando indicadas. Se sobreentiende que dentro de las funciones del tutor en práctica es ese asesoramiento durante el proceso de práctica que vais desarrollando en el centro.
Por tanto, no creo que haya que desarrollar todas y cada una de las actividades, sino que hay que intentar, en cierto modo, seguir el ritmo propio de los centros escolares en los primeros trimestres. Yo entiendo que durante este mes de septiembre todos estamos haciendo una especie de unidad de evaluación inicial teniendo como referente los criterios y que en este caso pues vamos a ir desarrollando actividades de cohesión. Esto da igual el área en la que estemos porque los aspectos sociales y culturales forman parte de los fundamentos pedagógicos. Creo que tendríamos que hacer algunas propuestas divertidas para mostrar esa innovación, ese aire de frescura que vais a aportar en los coles y que cuando ya se lleva muchos años en los coles, pues todo al final terminamos haciendo sota, caballo y rey. Pasar algún sociograma, eso dignifica también para entender los mecanismos de socialización de la clase, aunque eso son funciones de la acción tutorial, yo lo he hecho toda la vida y se hace súper rápido. De la misma manera, podéis incorporar también en esa primera situación de aprendizaje pues una actividad de carácter global que os sirva para observar cuál sería la predisposición hacia el aprendizaje, la motivación. Sería muy interesante también cuando hagáis la adaptación al aula, mirar qué alumnos tienen planes de refuerzo, qué alumnos son repetidores, qué alumnos muestran dificultades, intentar hacer estructuras dentro del aula donde los niños con más nivel ayudan a niños con menos nivel, intentar utilizar actividades de corte cooperativo. Como el papel al final lo aguanta todo, yo me acuerdo muchos años he querido hacer algunas técnicas cooperativas, han salido fatal, pero bueno, dentro de lo que es un proyecto para lo que lo queremos, pues una cosa es que tú lleves 20 años haciendo técnicas cooperativas, al final utilizas aquellas que te funcionan, pero cuando hablamos de un proyecto de este tipo, tenemos que tener cierta innovación, sobre todo para que el tribunal, y en este caso el comité, digamos, de evaluación, valore positivamente nuestro proyecto. También creo que es importante que dentro de todo este proceso, y sobre todo porque se recoja así en la norma, hagáis dentro de vuestras propuestas clara alusión a la igualdad de género, ¿vale? Y si es posible a la cultura andaluza, cada uno dentro de su área, de sus áreas, dependiendo de vuestra especialidad o especialidades, pues tendréis que ir incorporándolo para dar ese toque de calidad. Este tipo de propuesta didáctica es mucho más relajada que la que habéis presentado en la última convocatoria. Os lo digo porque tampoco tiene que estar todo perfecto, hay que meter muchos elementos curriculares, hay que meter muchas actividades, no, las actividades se dejan medio indicadas. Cuando hablamos de actividad indicada, yo pondría el nombre y a lo sumo dos, tres o cuatro palabras y voy haciendo guiones, como si fuese un poco una especie de lista de la compra de actividades, ¿vale? Creo que es lo más adecuado. Si después, en este caso, la comisión necesita alguna aclaración, pues se la damos, ¿vale? Pero en principio la propuesta didáctica específica, sobre todo por la premura con la que lo están pidiendo, no creo que tenga que ser excesivamente extenso. Como norma general, tenéis que tener claro que la propuesta didáctica específica, si vais a hacer esta secuencia que os estoy planteando de dos o tres situaciones por trimestre, más o menos, mitad de trimestre, porque no te dice nada, partir de actividades de evaluación inicial es fundamental, eso va a denotar que domináis los procesos. Ya sabéis que antes de finalizar el mes de noviembre todos los centros tienen que hacer la evaluación inicial, ¿vale? No se pueden tomar decisiones en el marco escolar si no sabemos el nivel que tienen los niños. La evaluación inicial también implica el análisis de los informes, de los dictámenes de escolarización, de ver los expedientes de los niños, quién ha repetido, quién no ha repetido, quién tiene plan de refuerzo, quién no. Recomendaciones también de tutores del año pasado, que te diga, oye, Juan y Pedro juntos no se pueden poner, este niño se distrae mucho, te recomiendo que lo pongas delante, recomendaciones de ese tipo. Y después ir incorporando algunas actividades de cohesión, dinámica de grupo, y después algunas actividades de evaluación inicial de los criterios que queréis llevar a cabo durante el primer trimestre, ¿vale? Esa es mi primera situación de aprendizaje. Puede ser muy cortita, pueden ser a lo mejor 6 sesiones, 5 sesiones, como queréis organizarlo. Después podéis hacer una o dos, ya dependiendo de lo que queráis, ya de desarrollo de algunos elementos curriculares propios, digamos, de vuestro currículum, ¿vale? Recordar que infantil y primaria tienen que ser propuestas globalizadas, el resto de áreas trabajáis de forma digamos, de forma concreta con los elementos curriculares de vuestra área sin perder de vista la importancia de la interdisciplinaridad, ¿vale? Los que estéis en secundaria tendréis que respetar los acuerdos establecidos en el departamento, con las programaciones didácticas de los departamentos, y lo que hacemos es una concreción a través de la programación de aula de esos acuerdos alcanzados, ¿vale? Yo también, ahora lo voy a enseñar, intentaría incorporar también los acuerdos que se han establecido tanto en los ETCP como en los equipos de ciclo en primaria y los departamentos en secundaria, para que el tribunal de valoración vea también que realmente estás haciendo propuestas conjuntas con el equipo docente y con la estructura de organización del centro escolar.
Y esa sería, digamos, la idea fundamental y tenéis que presentarla antes del 11 de octubre. ¿Qué extensión más o menos calculo yo que podéis presentar el proyecto? Hombre, yo presentaré el proyecto bien encuadernado, lo presentaría con imágenes que estén libres de derechos, hay un montón de portales, ponerle un nombre a vuestro proyecto, ¿vale? Y después yo creo que a lo mejor con unos 20, 25 folios es más que suficiente. Antes de proseguir, si os parece, he hecho aquí un pequeño documento con todo el cariño del mundo, que sin ánimo de querer ser tasativo y, por supuesto, por echaros un cable, explicar un poquito los apartados del proyecto, ¿vale? Si queréis, lo voy rellenando aquí y ya vosotros, si queréis preguntarme cualquier cosita, pues lo podéis hacer bien por el chat o directamente, pues lo hacéis aquí. Yo pondré una portada con algún nombre interesante, ¿vale? Aparte de vuestros datos, nombre, apellido, pues el centro en el que estáis, vuestro DNI, ¿vale? Y simplemente yo pondría un poco un título que representara mi ideal de educación. Recordar que aquí estamos también en un proceso de venta, no olvidarlo. La gente que os va a evaluar nos conoce, un poco hay que tener ese impulso, esa ilusión inicial que teníamos todos cuando empezamos, de querer cambiar el mundo, de querer hackear un poco los centros, de querer aportar tu sello personal. Y creo que es importante que aparezca también una imagen y una portada acorde a lo que tú quieres hacer. El índice puede ser perfectamente este que tenéis aquí delante, ¿vale? Podéis añadirlo o ponerle sus apartados. Y aquí el primer apartado, la fundamentación normativa. Yo aquí intentaría poner, me pondría un tope de una carilla, ¿vale? Yo haría aquí un recorrido y eso sí, yo creo que se van a fijar los tribunales porque no tiene sentido aprobar una fase de práctica a una persona que no tiene conocimiento de la norma. Entonces, lo más sencillo, vais a DIDE, que es la Asociación de Inspectores de Andalucía, y ahí está, pero bueno, más o menos, pues la fundamentación normativa debería ser la LOE, los LOE para todos, los reales decretos, el 217 para secundaria, el 157 para primaria, el 9522 para infantil, dependiendo un poco. Yo citaría también la LEA, que la Ley de Educación de Andalucía recoge medidas también para impulsar los principios pedagógicos, la cultura andaluza, artículos 39 y 40. Y ya incorporé aquí, en este caso creo que casi todos los que estáis aquí vais a citar la orden, es igual para todos, pero bueno, no es la misma exactamente, ¿no? Y los decretos correspondientes, el 100, el 101, etcétera. Además, yo aquí incorporaría la normativa de extraescolares, que es la orden, perdón, complementaria, que es la orden de 14 de julio del 98. Incorporaría también la normativa de igualdad, ¿vale? Se aprobó hace muy poquito el plan de igualdad que iba hasta 2028, no recuerdo el nombre, pero si ponéis Plan de Igualdad Educación Andalucía os sale. Reincorporaría también el decreto 327 si vais a secundaria o 328 si estáis en primaria. La orden 20 de agosto yo entiendo que tienen que manejarla más directores, para vosotros no la necesitáis, pero bueno, como queráis. Si queréis poner el decreto 19 de 2007 que impulsa la paz y la convivencia en los coles, recordar que sin convivencia no hay rendimiento académico, da igual el área que deis. Yo incorporaría también, además de esa normativa, incorporaría la orden del 20 de junio, que desarrolla derechos de la familia a participar en los procesos educativos. Y también se recogen los protocolos de acoso escolar, de maltrato infantil, y también esa orden sufrió una modificación y se recogió también el protocolo de diversidad de género, es decir, los niños o niñas que manifiestan que tienen un género diferente al que se le asigna a la naturaleza, pues tienen derecho a que en los trámites administrativos cambien su nombre por su nombre nuevo y además tienen derecho a utilizar las instalaciones que le corresponden por su nuevo género, ¿vale? Y si queréis, el decreto 25/2007, que regula la protección de los menores en el uso de la tecnología, ahora que está todo muy de moda el uso, la prohibición que están haciendo los centros escolares de los móviles. Y creo que con esa normativa, puede ser que se me ha escapado alguien porque estoy haciéndolo de cabeza, pero en principio creo que estaría prácticamente toda. Entonces, bueno, yo lo que haría es simplemente argumentar la fundamentación normativa de mi proyecto se basa en la siguiente. Si queréis hacer algún comentario a cada una de las normas, perfecto, y si no lo ponéis en lista y listo, ¿vale? No sé si alguien tiene alguna duda al respecto. Hablo rápido, ¿eh? ¿Dudas? No cortaros, chicos. Oye, esperaba menos gente, ¿eh? Luis, ¿pero la duda por el chat o por el audio? Perdón.
Lo que queráis, aquí tenéis No, libertad. simplemente es que le acabo de decir, pero no te he entendido. ¿Se tiene que explicar o argumentar o relacionar esta normativa con el proyecto que estamos haciendo? O como tú has dicho, listarlo y ya está. Claro, O yo lo listaría solamente porque mm, yo creo que por las características también de la propia orden que regula el proceso de práctica, ellos han dejado muy abiertos los apartados, además os están obligando a entregarlo pronto, porque ellos quieren finalizar rápida la evaluación de la fase de práctica. En mi época fue un año entero y tienen que organizar los cursos y demás, que ahora lo veremos. Pero ya os digo que no os compliquéis mucho la vida. Se lo ponéis bonito, ¿veis? Yo he puesto mi logo, en fin, más o menos tenerlo bien presentado todo, un buen índice, pero yo la normativa la listaría, no me pondría a alargar mucho más, porque además tenéis mucho curro en los coles. Esto se trataría simplemente de dejar un poco vestido el santo. ¿Qué puede ocurrir? Oye, mira, pues amplíe usted tal apartado, pues lo amplías. Oye, pues esta propuesta de mejora que te hacemos esta, no te importa cambiarla, pues la cambia. Pero normalmente los proyectos que yo he visto que han echado para atrás son proyectos donde a lo mejor la normativa está derogada, este apartado no está. Si usted os fijáis y pone fundamentación normativa, ¿yo por qué lo he puesto? Porque viene en el BOJA. Entonces, seguir los mismos apartados del BOJA, que es lo que yo he hecho aquí, ¿vale? con los mismos nombres se pueden reducir un poquito porque son No, súper no, largos. no. Exactamente los mismos nombres. A la gente que trabaja en burocracia hay que darle los apartados tal y como viene en la normativa, no saliros de ahí. Es decir, la No puedo poner fundamentación solo normativa. fundamentos pedagógicos y ya está. No, Si tú no, lo no, pones no. relacionado con el plan de centro, todo. Eso es. Ujú. Espérate, porque a lo mejor fundamentos pedagógicos, vale. Nosotros sí lleva razón. Nosotros aquí vamos a hacer un pequeño cambio. Vale, sí, ya está, ya lo tengo. Contestación del proyecto de trabajo y ponemos aquí fundamentación pedagógica, ¿vale? Así, ¿vale? Y así ya cumplimos con todos los apartados. Lo digo por separar por un lado lo que es los fundamentos de la norma, que es un punto, y más los fundamentos pedagógicos. Yo entiendo que la norma va antes que la pedagogía, pero bueno, es una cuestión ya de gustos, Pero ¿vale? ha juntado dos apartados, ¿no, Luis? Más el Sí, contexto y la fundamentación pedagógica. lo puedes, porque ellos lo tienen así. Ellos pues, le llaman fundamentos pedagógicos y su relación con el plan de centro del proyecto educativo. Eso es lo Sí, que pero después pone. tienen otro apartado que es el contexto, está separado. Sí, sí, pero que lo puedes, que esto da igual, que tú puedes hacerlo como tú quieras. Si quieres, lo podemos hacer así. O la contextualización del centro la quitamos y cuando Vale. llegue aquí a este apartado, pues lo cambiamos. ¿Vale? Ya es una cuestión digamos, de interpretación. El tema, la cuestión básica es que esté, ¿vale? Ellos han puesto también una estructura que a mí no me parece tampoco muy adecuada porque una cosa es la contextualización y otra diferente es, una cosa es la contextualización y otra diferente son los fundamentos pedagógicos. Pero bueno, ya una cuestión ya simplemente creo que de más de significado, ¿vale? Pues tú ya puedes hacerlo como tú quieras. Se me ha olvidado que yo pondría dos, tres párrafos de introducción de la importancia de educar, podéis hacer alguna referencia a algún informe relativo, PISA, podéis hacer alguna referencia a los preámbulos que vienen en la LOE, los LOE, de ahí podéis sacar los párrafos, ¿vale? Lo pongo aquí también. Párrafos, fundamentos, LOE, los LOE, y lo podéis hacer también del decreto o de la orden, ¿vale? Ya dependiendo un poco de la etapa en la que os mováis, ¿vale? Pero ya os digo dos o tres párrafos. Esto es una propuesta, podéis modificarlo como queráis. Bueno, yo normalmente cuando nosotros vamos a trabajar aquí, ¿vale? Yo lo que haría aquí más bien es comenzar o hacer un análisis de los, digamos, de los tres grandes elementos básicos en un proceso educativo. El contexto, que eso lo podéis sacar del plan de centro, aunque es raro encontrarlo, yo no lo he visto en casi ninguno, y simplemente rellenéis un poco ahí los datos más importantes que hemos visto antes, ¿vale? Sobre todo estudio de los padres, demografía, ubicación, servicios, nivel de paro, que también es relevante, instalaciones deportivas, recreativas, culturales del entorno, en fin, que pueda ocupar como máximo, chicos, media carilla o una carilla. ¿Vale? Lo pongo aquí al ladito para que tengáis una referencia, para que no os hartéis de escribir. Después, el plan de centro tenéis que remitiros a él, ese sí lo tenéis en PDF, y yo intentaría copiar, pero con un poquito de sentido. Intentaría ver los objetivos generales del cole para que tu proyecto cuadre con el cole en el que tú te desarrollas. Estos son apartados obligatorios de los proyectos educativos. Como todo el mundo sabe en el chat, el plan de centro se compone, por un lado, del proyecto educativo, que recoge todas las intenciones educativas. Por el otro lado, se recoge el plan de gestión, que se nos interesa. Después tenemos el reglamento de organización y funcionamiento, que recoge, entre otras razones, pues la colocación del profesorado en las guardias, el proceso de toma de decisiones en los coles, cómo se hace participar a la familia, el uso de aparatos electrónicos, ¿vale?
también recoge el tema de la dispensa de medicamentos, debería recogerlo, la actuación, digamos, en actividades complementarias extraescolares, es decir, los protocolos donde se recoge, cómo se trae el niño, que como el modelo de autorización, es decir, que ahí si queréis también, esto podemos abrir más apartados, ¿vale? Y yo pondría en estos apartados ya como máximo media carilla por apartado, no mucho más, ¿vale? Tampoco tenéis tiempo. Revisar bien el plan de atención a la diversidad. Aquí se recoge el censo de alumnos con NEAE del cole. Y recordar que la atención a la diversidad, además de estar regulada por la orden 30 de mayo, también habría que incorporar aquí la instrucción del 8 de marzo, ¿vale? De todas formas, va a venir seguramente en el plan de centro. Aquí simplemente hay que atender a las medidas organizativas del cole. Por ejemplo, no sé si en vuestro cole tenéis del doble, grupos flexibles, si por ejemplo, yo qué sé, pues hay aula específica, todo eso, pues simplemente un recorrido muy por encima, porque ya después, cuando hablemos de las características evolutivas del alumnado, ya metemos los NEAE, ¿vale? Que tengáis en ese grupo clase donde vais a realizar vuestra propuesta específica, ¿vale? El plan de convivencia igualmente, recordar que hay medidas preventivas. Yo sí os recomiendo a todos que cuando hagáis o vayan a hacer la visita, lo que sea, los que estáis trabajando en primaria o los que estáis en otras especialidades, estéis en el aula, tengáis el aula decorada, tengáis rincones de lectura, tengáis también colocadas las mesas para que se vea claramente el trabajo cooperativo. Es decir, que vendáis vuestra fase de práctica incluso antes de que, en este caso, incluso entreguéis el proyecto. Entonces, en el caso de otras especialidades, pues que os preparéis bien, pues recursos didácticos para que el tribunal pueda ver, en este caso la persona que os evalúe el proyecto, que estáis utilizando recursos para favorecer la socialización, para favorecer la igualdad, el trabajo en equipo, ¿vale? Que vais a pegar medidas preventivas, pues construcción de normas de clase, construcción de normas democráticas, todo eso son medidas preventivas y que ahorran problemas, ¿vale? Y ya después tenéis que conocer el protocolo de funcionamiento del colo. Os pongo ejemplos. Por ejemplo, yo estaba en centro educativo donde tú, el alumno, cuando después de haberlo hecho varios apercibimientos verbales, había un procedimiento que era el delegado salía, llamaba al profesor de guardia en secundaria, en primaria hay que llamar al director o jefe de estudio, el que establezca el protocolo, y el docente viene, o sea, el equipo directivo o el profesor de guardia viene y el niño se va con tarea. Entonces, es muy importante que eso lo sepáis, cómo funciona. Si simplemente preguntándose a la jefa de estudio te lo va a explicar, pero eso tenéis que conocerlo porque nosotros no podemos, por ejemplo, echar a un niño y dejarlo fuera de la calle. Es que eso pasa sobre todo la gente que lleva poco tiempo trabajando. Que las medidas rehabilitadoras sean un agotamiento de las preventivas, que haya unos apercibimientos verbales y escritos, notas en la agenda de la familia o los partes, lo que establezca cada centro, y cada centro es diferente. Hay centros que tienen aulas de convivencia y otros que no tienen, ¿vale? Entonces, todo eso tenéis que conocerlo. Entonces, esta es la parte que justifica la fundamentación pedagógica de vuestro cole. Después, yo no sé si vuestro cole trabaja también, lo vamos a poner aquí, que se me ha olvidado, estrategias metodológicas comunes. Yo no sé si vuestro cole tiene recogido el DUA, que debería tenerlo, el ABP, ¿vale? Yo qué sé, tutoría, yo no sé si vuestro centro tiene, por ejemplo, comunidades de aprendizaje, yo qué sé, eso tenéis que verlo vosotros. Entonces, todo eso son elementos donde tenéis que tenerlo en cuenta. Hombre, si tu centro tiene comunidad de aprendizaje, pues alguna de las unidades tiene que hacer referencia a los grupos interactivos. Si tu centro tiene DUA, pues a lo mejor tendrás que aplicarlo. El DUA y el ABP ya vienen como medidas metodológicas recogidos en la normativa desde infantil hasta la ESO. Pero después otra cosa es que el centro lo esté implementando, ¿vale? Entonces, todos esos son elementos que te necesitáis, en cierto modo, cuadrarlo. Me pregunta Lourdes que dónde se ve aquí la fundamentación pedagógica. Vamos a ver, todos estos apartados que están aquí son elementos normativos que están dentro de obligado cumplimiento en todos los centros educativos andaluces, ya sea de infantil, de primaria, con pequeñas diferencias. Entonces, en este caso yo lo he fusionado por la premura que tenéis a la hora de hacerlo. Si vosotros queréis la fundamentación pedagógica, sacarla, no hay ningún problema. Cada uno que haga lo que quiera, es que la norma no te dice nada. Entonces, yo lo que he hecho ha sido fusionar, en cierto modo, el análisis del centro con la propuesta pedagógica. Entonces, la fundamentación pedagógica es el análisis del plan de centro y de todas las estrategias para después poder implementar tu propuesta didáctica específica. ¿Vale? Entonces, puedes haber hecho un apartado de fundamentación pedagógica hablando del DUA, del ABP, de la acción tutorial, de las comunidades, y después hacer la contextualización. Ya cada uno que haga lo que quiera. Pero ya os digo que no, la convocatoria de fase práctica no dice nada al respecto. ¿Vale? ¿Ok? Bien, seguimos, chicos.
Después creo que es importante que sigáis los planes y programas del centro educativo. Tenemos planes obligatorios, lo recuerda todo. Los planes de igualdad son obligatorios, los planes de convivencia, ya lo hemos citado, son obligatorios, los planes de autoprotección son obligatorios, también son obligatorios los planes de lectura y biblioteca. Entonces, todos esos planes yo intentaría citarlos para que el inspector y el equipo de, digamos, o de, ¿cómo se dice?, revisión, ¿no? El comité diga, hostia, esta chica, este chico domina de puta madre. Y después hay centros que tienen escuelas de paz, otros que tienen comunidades, otros que tienen el programa CIMA, otros que tienen el PROA, otros que no tienen más equidad, otros tienen el Fénix, cada uno tiene uno. Entonces, ¿dónde están? En el plan de centro. Entonces, simplemente este apartado es recoger los aspectos más importantes del plan de centro, ¿vale? No sé si alguien tiene alguna duda. Vale. Por último, grupo clase. Tendréis que ubicar la intervención en el curso que os dé la gana. Si te han destinado un cuarto de primaria y eres el tutor, pues con un cuarto. Y si das educación física o das música o das inglés, pues elígete un curso. Y ahí hablaría un poquito de las características evolutivas que tienen los niños. Recordar que hay una horquilla de 2 años, de 6 a 8, de 8 a 10, de 10 a 12, 12 a 14, 14 a 16, que hay diferencia entre los niños. Hay que un poco recoger ese análisis que habéis hecho en estos días de cómo son los niños, repetidores, planes de refuerzo, sobredotados y tipificar los casos NEAE que tengáis. Pues tengo un TDAH, tengo un niño con discalculia, con disgrafía, tengo lo que sea, ¿vale? ¿Ok? Dime, Antonio. Hola. A ver, Antonio, si soy capaz de... Ahora. Dime, Antonio. ¿Se escucha? Si le das el micrófono. Ahora, Antonio. Vale, seguimos, chicos. Si quieres, Antonio, vuelve a intentarlo y si te has equivocado o lo que sea, pues no pasa nada, ¿vale? Si no, me escribes por el chat. Después de las características evolutivas, yo tampoco pondría mucho, máximo media carilla, una carilla, y más o menos, pues, la contextualización sí, en total, como vaya mucho copietear también de lo que hay en el proyecto educativo, pues aquí lo tenéis, ¿vale? Si alguien quisiera, no sé, chicos, pues añadir aquí el ROV, que claro, se pueden añadir muchas cosas. Si quisierais añadir también algún apartado relativo a planes de innovación educativa o no sé, ya ahí eso va a depender un poco ya de lo que queráis avanzar, ¿vale? Se me ha olvidado también un último plan obligatorio de los centros, que es el plan de actuación digital, ¿vale? Que regula en cierto modo la formación docente en competencias digitales y también entiendo que debería aplicar medidas para prevenir el uso indiscriminado de la tecnología en horario escolar, ¿vale? Bueno, pues este sería el quinto punto de nuestro súper trabajo. Y por último, la propuesta didáctica específica, yo haría una justificación trimestral y curricular. Simplemente diría, oye, mira, pues son estas 3 unidades, las voy a hacer por esto y por lo otro. Creo que lo mejor para el grupo es esto. Tras los análisis que hemos realizado del alumnado, creo que es mejor esto, muy cortito. Y ya pondría, ¿cuántas? No lo sé. Voy a poner una, dos o tres. Yo pondría mínimo dos, par de ellas. ¿Vale? Como te están diciendo que la tienen que entregar para octubre, tampoco te van a pedir el año entero. Supongo que cuando te caiga alguna reunión os dirán algo, si no lo han dicho ya. Pero bueno, yo haría eso, un par de ellas, tres como máximo, ¿vale? La primera, obligatoriamente, tiene que ser de evaluación inicial más desarrollo de criterios y saberes básicos. Y ya la situación de aprendizaje 2 y 3 pues ya a gusto de lo que vosotros consideréis. Yo intentaría que las tres situaciones de aprendizaje de alguna forma contribuyeran a las líneas metodológicas del centro, que contribuyeran al plan de lectura, al plan de igualdad, plan digital, que de alguna forma se trabaje la convivencia. Recordad que la convivencia es el momento de empezar a trabajarlas ahora, si después quieres estar tranquilo todo el año. Entonces yo intentaría cuadrar mi propuesta con la propuesta pedagógica y normativa del cole, ¿vale? Entonces, poner ahí como una especie de alarmita y ver un poco que vuestras situaciones de aprendizaje contribuyen a esos elementos para que haya una coherencia entre lo que se dice en los órganos de dirección y los órganos colegiados del centro y lo que tú vas a desarrollar en el aula. Recordar también que no olvidar que la situación de aprendizaje tendréis que atender también a la dinámica propia del aula y, por supuesto, los NEAE, ¿vale? Todas las situaciones de aprendizaje van a tener
como se recoge en la anexo 7, creo recordar, de la ONDE 30 de mayo, una estructura similar. Lo que es la concreción curricular, yo creo que todo el apartado de justificación, de ABP y todo eso me lo saltaría porque ya está aquí. Y tiene la concreción curricular, la secuencia didáctica, que pondría actividades tipo, o bien los nombres solo, o nombre y algunas palabras, y la valoración del aprendido, que sí intentaría poner los criterios con sus evidencias de aprendizaje, sus procedimientos e instrumentos, que van a ser muy similares entre las tres, porque las tres forman parte del mismo trimestre y van a tener una gran relación, porque las unidades se ordenan buscando transferencia y aprendizaje significativo, independientemente del área en la que imparta docencia, ¿vale? Por último, voy terminando ya, coordinación con el equipo docente, yo pondría el horario de reuniones, que eso lo habrán dado ya el equipo directivo, elementos de la acción tutorial que voy a desarrollar junto con el tutor. Por ejemplo, si el tutor, yo qué sé, pues va a pasar el sociograma, pues tú a lo mejor haces actividad de socialización, yo qué sé, lo que pactéis. En primaria hay muchas reuniones de acción tutorial y de coordinación docente, en secundaria hay muy pocas, ¿vale? Entonces, pues bueno, más o menos explicáis eso. Lo de la coordinación docente es importante porque viene directamente en el proyecto, ¿vale? Entonces eso no podéis obviarlo. Vais a impulsar actividades complementarias en el centro, es decir, dentro de estas tres situaciones hay alguna actividad complementaria. Vais a hacer algo en las extraescolares, vais a impulsar el PROA, vais a hacer escuelas de padres por las tardes, yo no lo sé. Vais a impulsar, yo qué sé, los recreos saludables, vais a impulsar la salud y la dieta equilibrada, no lo sé, ya lo que queráis. Un apartadito, si os gusta, por incorporar innovación educativa, pueden ser 3 o 4 párrafos. Oye, mira, pues yo en esta situación de aprendizaje voy a utilizar realidad virtual. Pues voy a utilizar, pues, por ejemplo, juegos con material alternativo. Ya depende un poco de lo que queráis. Si queréis, yo lo diría, hombre, por ponerlo ya bonito del todo. Unas consideraciones finales que resuman un poco tu idea de educación con lo que habéis puesto en la portada y una referencia bibliográfica que debería recoger tanto la normativa como autores de vuestra área que sean actuales, ¿vale? Y que de alguna forma den soporte a tu, digamos, propuesta pedagógica, ¿vale? ¿Ok? Ya, pues prácticamente era eso los aspectos más importantes. Lo de los cursos de formación ya lo sabéis, tenéis 2 obligatorios y 1 voluntario. Yo creo que ellos se van a fijar en eso, es decir, el que no asista a los cursos para matarlo, salvo que tengas una causa de fuerza mayor, los cursos no podéis faltar porque esta gente son así. Es decir, tú a lo mejor puedes ser muy malo de docente, pero si vas a los cursos ya, entonces a los cursos no podéis faltar, ¿vale? Eso es importante. Igualmente, la participación obligatoria, con lo que tenéis que estar allí el primero, ¿vale? No cagarla. Y los cursos, pues, es un tema de prevención de riesgos laborales en la docencia, a la del RO, de la normativa, la orden que regula de 2008, que regula el reglamento de organización y funcionamiento. Hay un tipo de cursos también que son el aula virtual. Y después el curso voluntario. Hombre, si tu jefe te está diciendo que es curso voluntario, tienes que hacerlo. Porque ante la duda que te pueda tocar cualquier cosa, hombre, el hecho de que el chiquillo, la chiquilla haya hecho el curso, es que esto funciona así. Curso voluntario, hay que hacerlo, ¿vale? Entonces, el curso de acreditación de la competencia digital, tenéis que tenerlo. Yo creo que a largo plazo, los concursos de traslado ya os irán premiando la acreditación de la competencia digital, ¿vale? Así que yo os lo recomiendo. Eh, el personal funciona en práctica, tendrá que entregar, pues lógicamente, el proyecto. Habrá una evaluación personal de desarrollo de la fase de práctica, que sería evaluar tu intervención, y se entregará registrar en el centro donde el personal realiza las prácticas antes del 29 de noviembre. Es decir, que el proyecto que habéis presentado se supone que lo vais a ejecutar y después tenéis que hacer pues esa descripción de las actividades que habéis hecho. Os va a ayudar a haber planificado esas 2 o 3 situaciones y después una propuesta de mejora. ¿Qué propuesta de mejora podéis poner? Pues los chiquillos no estaban motivados, he diseñado 10 actividades cooperativas y me ha salido una, no he sido capaz de llevarlo ejecutado a la práctica, me ha costado mucho trabajo favorecer la inclusión de los alumnos con NEAE, tengo que mejorar los procesos de coordinación con mis compañeros, yo qué sé, poner ahí un poco una serie de propuestas mejoras que os sirvan como crecimiento personal para años venideros. Muy importante la fecha, poneros alarma en los móviles para no la caguéis, o sea, no presentar nada fuera de plazo. Ser personas organizadas. En los coles hay que ser organizados. Nadie está en la posesión de la sesión y de la unidad perfecta, pero en la organización escolar hay que ser organizados, ¿vale? Así que, por favor, no entregar los proyectos el último día, ¿vale? No apurar los tiempos porque es ganas de jugar al alambre, con lo difícil que es haber llegado hasta aquí, ¿vale?
Las comisiones de evaluación simplemente lo que van a hacer es un informe de evaluación de la inspección, que lo que va a poner es lo que le haya trasladado al director sobre ti, el informe de la dirección del centro, el que se basa el informe, el informe del tutor o tutora en práctica que vais a tener, que si tienes buena relación con él, eso lo tenéis, el proyecto que hemos estado hablando y la memoria final, ¿vale? Y después la certificación de los centros donde, oye, esta chica, María o Carlos o Fran, lo que sea, ha asistido a los cursos obligatorios y voluntarios, ¿vale? Y ya está, chicos, no tiene tampoco mucho más misterio. Antes del 31 de diciembre tendrán que incorporarse para realizar ya directamente la fase de práctica por una sola vez. En el caso que las personas tengan que repetir la fase de práctica, ¿quién la repite? Aquello el que no va a los cursos, el que presenta mal los proyectos, el que se le pasa los plazos, el que da problemas, en fin. Todo eso, pues hay un poco de todo, ¿vale? Y sobre todo también suelen tener repetición a gente que tiene problemas de salud, o gente que por las razones que sea, bien de maternidad o paternidad, que eso es algo que no se puede evitar. Es decir, la paternidad la tienes que coger sí o sí, la ley te obliga a cogerla. Entonces, claro, si te coge la paternidad en medio de la fase práctica, te tienen que dar otro periodo, ¿vale? Y listo. Ya si tenéis alguna duda, ahí tenéis hola@docenteopositores.com y si tenéis alguna duda, pues estaré encantado de resolverla. ¿Dudas, chicos? Sí, en teoría, Pedro, los cursos avisados tienen que avisar al centro, claro. Sí, me estáis pidiendo el punto, los apartados. Si queréis hacer una captura de pantalla, perfecto. Lo voy a poner en chiquitito y si no me lo pedís por correo, ¿vale? Esto es muy personal, ¿eh? Lourdes ha discutido algunas cosas y lleva razón. O sea, cada uno que haga su proyecto como quiera. Yo he cogido lo que pone en la norma y es lo que yo haría, ¿vale? Recordad, cuidado con la normativa que puede variar si vais a primaria o secundaria, ¿vale? Luis, Dime. la última pregunta, la única. El tema que has hablado de las partes que debería tener la secuencia didáctica de concreción curricular, secuencia didáctica, yo tenía un poco de duda de qué partes, como tú has dicho, algunas se repiten, algunas cosas se repiten. Si yo, por ejemplo, me limito a que mi situación de aprendizaje a esa carilla y media que hablaba, fuera más la secuencia didáctica, no sé, que todos los apartados que tiene realmente una situación de aprendizaje las pongo de reducida o me vale con lo que he puesto antes de pedagogía, del DUA. ¿Cómo harías tú eso? Que yo tengo un poco de duda, no sé si Yo, me yo no me, explico. yo no me complicaría la vida. Yo pondría un modelo de situación de aprendizaje que recoja todos los apartados que vienen establecidos en la orden. Lo mismo de las Y oposiciones, ¿no? Más o menos. mira, estoy buscando una, es que mira, desgraciadamente en la instrucción de 21 no me acuerdo, que está derogada ya, Sí, donde apareció por primera vez la situación de aprendizaje, ponían un modelo. Y ahora en sí. la orden 30 de enero que la sustituyó, tiene los No, puntos, pero no viene el modelo. no, Entonces, más o eso menos no. el modelo es eso. Sí, yo Una ese concreción modelo lo curricular. tengo, Yo pero creo me que es refiero el hasta, mismo modelo, más o menos, que habéis presentado. Todos los, claro, pero hasta qué punto me extiendo, ¿al qué? porque si yo voy a hablar, eso es mi duda, que si me extiendo No, no te mucho no me va a extiendes, no caber. te extiendes. Concreción, no, título. Concreción curricular, los que seáis de una especialidad, poner un máximo de 2 3 criterios de evaluación. Los que seáis de especialidades como infantil o primaria, que lo vais a hacer globalizado, pues ponéis un par de criterios por área, ¿vale? Después ponéis los saberes que están interconectados con dichos criterios, las competencias específicas, que son muy sencillas, porque si es el criterio 3.1, pues será la competencia 3, ¿vale? Las orientaciones metodológicas que vienen recogidas a la orden 30 de mayo, que son comodines para todas las áreas. Nos han complicado la vida en esta normativa de poner orientaciones metodológicas para todas las áreas. El perfil de salida o competencial, la diferencia estriba, que el perfil de salida es para los grupos o ciclos, cursos finalistas, cuarto de eso y sexto. Y los demás, perfil competencial, con los descriptores operativos, que además están relacionados con las competencias específicas. Es decir, yo lo que pondría son esos códigos, ¿vale? Y ahora cojo esa ficha y la triplico si vais a hacer 3 situaciones. Y ahora lo que hago, cambio un poco los criterios. ¿Por qué lo triplico? Porque lo lógico es que cuando tú haces una unidad, no trabajas un criterio y ahora el siguiente pones otro criterio cualquiera, no, relaciónalos para poder atender a la diversidad. Entonces realmente son 3 unidades en una, que después lo que va a variar son las actividades. No sé si entendéis lo que os digo. Entonces yo pondría solo las 3 grandes fases.
concreción, secuencia y valoración del aprendido. Punto. ¿Vale? ¿Dudas, chicos? Bueno, agradecer a todos que hayáis conectado, mucha suerte. Está tranquilo porque es un proceso de puro trámite, pero bueno, ya sabéis las 4 cositas que tenéis que cumplir. Hay que prestar atención y hacerlas bien, ¿vale? Bueno, buena tarde a todos.